Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Sábado comienza este tercer ciclo de las Urban Talks, este ciclo de charlas itinerantes. Ya estuvimos hace un año también compartiendo conmigo como moderador. Yo soy Frankie Pizá, soy director creativo en Primavera Sound y en Vampire Studio, aparte de divulgador y otras muchas cosas. Y vuelvo a estar aquí gracias a Paul Belnou Urban District, a Life in the Woods Studio, también el venue partner Razmataz, que le tenemos que agradecer habernos cedido este espacio para poder organizar estas charlas, y también la Plataforma Barcelona, esta galería y también estudio de producción, la plataforma. Y bueno, vamos a empezar con un poco la temática de este año, que básicamente es un poco hablar de la creatividad en mutación continua, en work in progress continuo, ¿vale? Porque el aceleracionismo, un poco en el flujo de datos en el que estamos metidos, el flujo de contenidos en el que nos vemos inmersos todos los días de alguna forma, nos hace que nada esté acabado, que estemos todos con proyectos inacabados, abiertos, etcétera. Es como un poco una alegoría o una metáfora de nuestra propia vida, ¿no? Que no llegamos nunca a acabar las cosas. Y eso también pasa en los espacios, en las ciudades, en los territorios urbanos, y es un poco el hilo transversal que vamos a tratar en estas tres charlas de Urban Talks. En esta primera vamos a tratar más el tema del territorio, más el tema de la ciudad, el tejido social, el tejido de datos que hay en las ciudades y en los entornos, en los ecosistemas en los que convivimos de alguna forma. Y tengo aquí a dos invitados de excepción que me van a ayudar un poco a sacar todos los argumentos y sacar todas las cuestiones que de alguna forma nos interesan a partir de este hilo argumental. Pedro Lipovetsky, Domestic Data Streamers, Visual Design Director. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mario Santamaría. La verdad, es difícil definirte. Artista postdigital, observador contemporáneo. De alguna forma tienes muchas tipologías de trabajo en representación, en expositivas, siempre trabajando con datos, con la imagen, con post-internet, etc. Gracias por venir. Yo soy muy fan de tu curro. Gracias. Y bueno, lo primero de todo, porque vosotros os vais a presentar mejor que yo os voy a presentar, o sea, os doy carta blanca aquí para que contéis un poco cuál es vuestro rol, cuál es vuestra visión, sobre todo artística y profesional. Y también un poco que empecemos a hablar sobre lo que nos incumbe, que es un poco el tejido de datos y social de las ciudades y de los territorios urbanos. Muy bien. Bueno, hola a todos, hola al streaming, hola. Yo también soy muy fan. Yo soy Pedro, yo soy, como dijo Frankie, soy Visual Design Director en Domestic Data Streamers. Y en Domestic básicamente nos dedicamos a generar diferentes tipos de experiencias en el sector público, en el sector privado, para poder conectar la información, para poder trasladar información de una manera más sensible y de una manera más humana, para generar nuevos vínculos y nuevas formas de empatía entre las personas. Un poco el planteo general para que se entienda. La modernidad plantea como nos plantea un nuevo mundo en donde la infoxicación se hace cargo de todos los sitios, de todos los espacios urbanos, de la ciudad, de los medios, etc. Y nos presentan inputs en formas de datos, información, en donde ya no somos capaces de entender qué significan los números. Ya vemos los diarios y nos da lo mismo, no entendemos qué significan 1 millón de muertes, no entendemos lo que significan 500 millones de euros para la inversión en vacunas, bueno, y vamos perdidos. Entonces eso genera, esa infoxicación genera como una cierta apatía, en donde ya perdemos la voluntad y la capacidad por acercarnos entre las personas, y básicamente ahí es donde entra Doméstica, generar experiencias que puedan trasladar esta información y con datos y insights de calidad para reforzar estos vínculos de una manera más humana, ¿no? Creo que lo mejor para presentar nuestro trabajo es chutar el vídeo, que esa es la señal que me dieron para chutear el vídeo, así ven el reel de Domestic y entienden un poco lo que hacemos. Fantástico. Hey, long time no speak. How you been? Crazy times lately in the world, right? I mean, who understands anything? Hope you're doing great. Yeah, I still live in Barcelona. I've been more than 7 years already.
But lately, I've been all over the place and I've met so many people, old and young, in the streets and in schools, in museums, in prisons, in headquarters, in cinemas, even in the middle of the desert. I've been to church to share stories about influencers. How crazy is that? I've talked about universal healthcare. I did my best against climate change and I built a time machine that was used by the Secretary General of the United Nations. I swear this happened. And you know what? In all those places, there is something I have learned in my quest to make things better. To actually create some action, you need stories, not just numbers. We need to connect with people in a deeper and more emotional way, using all we have in our hands, from technology and research to the arts of all kinds. We need to ask questions, to listen, because numbers are amazing, yeah, but we need much more than that to make sense of this mad world. It's been a nice ride, yeah. Good to know there's still a lot to go. But I'm extending this. I want to know about you. Who are you? What's your story? Muy ejemplar de un poco el trabajo general de los Dometic Data Streamers. Sí. Mario, te dejo a ti, como hemos dicho, que te presentes y expliques un poco y te definas tu trabajo artístico profesional. Soy Mario Santamaría, gracias por estar aquí. Bueno, yo vengo de las artes visuales, vengo de la escultura, pero por cosas de la vida pues he acabado dentro de un contexto digital, arte electrónico, internet. De alguna forma yo creo que, bueno, a mí me interesa, ¿no?, de qué forma el cuerpo es atravesado por diferentes tipos de tecnologías. Y tiene que ver con esto que tú comentabas, ¿no?, de cómo comprender la complejidad, no desde los simples datos, sino desde el propio cuerpo. Y bueno, por ejemplo, yo trabajo con diferentes medios, ¿no?, fotografía, vídeo, internet. En 2016 me fui de viaje a mi página web, me fui al servidor donde estaba alojada mi página web en Italia y me fui de la misma manera en que los datos se mueven por Internet. O sea, repetí el protocolo TCP/IP como forma de movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, me interesa esta cuestión de cómo corporizar procesos que son algorítmicos, que son matemáticos y de alguna manera pues jugar con diferentes temporalidades. O sea, que utilizo mi propio cuerpo como espacio de experimentación para poder reapropiarme y modificar, ¿no?, esas interfaces, esos protocolos que tienen que ver con nosotros mismos. También como forma de juego y como forma de esta idea de reencontrar la experiencia de alguna forma. Luego tengo, bueno, en 2018 fundé una especie de tour operador, por ahora como negocio no va muy bien, pero bueno, la idea era, igual que tenemos visitas turísticas, ¿no?, del modernismo, ¿por qué no hacerlo sobre Internet? Entonces alquilamos autobuses, organizamos rutas para ver la infraestructura física de Internet en las ciudades, hacemos diferentes paradas, pues hay un guía que te va contando, a veces se contratan performers o gente que pone música mientras tanto. Y bueno, al final es utilizar determinados formatos que ya existen, darles la vuelta y llevarlo para cambiar la mirada. O sea, cambiar la mirada de nuestra ciudad desde nuestra perspectiva y ver la ciudad pues como diferentes capas, diferentes infraestructuras que se han ido solapando con el tiempo y que tienen que ver con la mirada, con las teletecnologías. En los tours, por ejemplo, vamos a ver centros de datos, vamos a ver los cables submarinos, los lugares donde sale, pero también me interesan, por ejemplo, las antiguas torres de telegrafía óptica que conectaban las diferentes ciudades para avisarse de determinadas cosas. Me interesa la historia de todos los sabotajes a la fibra óptica que han ido sucediendo y que están vinculadas a determinados procesos políticos, determinadas historias que tienen que ver con, bueno, con las distancias, con las tecnologías que salvan las distancias y también con esa distancia que hay entre los cuerpos y entre, ¿no?, los agentes. Y de alguna manera ayudan, yo creo, en genérico, a tomar conciencia de procesos que normalmente son silenciosos o que no se ven a la vista del público o del transeúnte de alguna forma, ¿no? Y ya entrando un poco en esta miga, en este hilo, os quería preguntar algo muy abierto y es ¿cuál es la última revelación que habéis tenido en un entorno urbano relacionado con estas tecnologías silenciosas, con estos datos? La última revelación que hayáis dicho, bueno, esto normalmente no nos damos cuenta, se nos pasa por alto y de alguna forma deberíamos tomar conciencia con ello. La última revelación, epifanía que habéis tenido en un entorno urbano. Bueno, más que una epifanía,
Bueno, la última revelación que tuve es la que les conté antes, que el personaje este que compró el terreno al lado de la casa de Snoop Dogg en el metaverso por 450.000 euros, lo cual me hace preguntarme realmente cuál es la ciudad del futuro, realmente qué es una Smart City o una... pero yo, estuvimos haciendo una exposición con Domestic que trataba sobre el tema de las violencias y las violencias invisibles, las violencias solapadas que recorre el entorno urbano y que acarrean en la sociedad y que eran diferentes piezas y era un recorrido desde el inicio era la violencia visible y atravesabas una especie de portal y pasabas al lado de las violencias invisibles, que son 9 tipos de violencias que nosotros escogimos para tratarlas y ahora es un poco donde tengo el ojo. Por ejemplo, hay todo un tema que tiene que ver con la arquitectura hostil, que es cómo las ciudades se están convirtiendo en sitios que inevitablemente por la monitorización, el desarrollo de dispositivos y sensores y tal, se vuelven per se excluyentes. Entonces, lo que me pregunto todo el tiempo es, digo, al final la idea como de Smart City, que viene de IBM, y un poco, bueno, con una idea de eficientizar las sociedades y tecnocracias que se dediquen a la eficiencia. Me pregunto, ¿qué es esto, no? Y yo sigo bastante a una persona que trabaja en el MIT que se llama Carlo Ratti, que viene mucho a Barcelona y tal, que plantea las ciudades como sensible cities, que es un poco como ciudades sensibles y ciudades sensatas, ¿no? Entonces, más allá de esta idea de cuáles son los dispositivos, yo estoy todo el tiempo pensando en, y también te abro el espacio a ti, si la tecnología es pensada como fin, se convierte como en algo epidérmico, y si el pensamiento para las nuevas ciudades o para las ciudades del futuro tiene que ver con esto, ¿no? Poner un poco el humano en el centro, las relaciones en el centro y estrechar estos puntos de contacto. Pero bueno, de nuevo, aparece el metaverso y yo ya me quedo como descolocado. Entonces te paso un poco esta pregunta a ti, si cuando la tecnología se convierte en un fin, ¿qué pasa con las relaciones humanas? ¿Qué pasa? ¿O cómo lo tratas tú desde tu trabajo y tal? Te estoy robando el lugar, Frankie. Sí, la verdad que por favor. no sé muy bien porque yo tampoco me planteo mucho, o sea, esta idea como de futuro, no es como una parte central, ¿no? O sea, por ejemplo, justamente ante lo que él proponía, Sí. yo hubiese pensado en una cosa casi opuesta, algo que tiene más que ver con el pasado, ¿no? Y, por ejemplo, de qué manera se desentierran o aparecen cosas en determinados procesos de tecnificación, ¿no? Cuando construyeron el nuevo cable que va a conectar Barcelona, África, que va a dar la vuelta a África y conectar con Inglaterra, en Sant Adrià Besòs hacen el landing, removieron, ¿no? Tienen que hacer como unos grandes socavones para instalar los cables. Esa playa después estuvo cortada al tráfico durante meses porque en el proceso de excavar habían desenterrado pues, elementos contaminantes que había en el fondo de esa playa y que tienen que ver con el pasado industrial de ese barrio y de esa desembocadura, ¿no? Entonces, casi, ¿sabes? Yo justamente mi mirada iba hacia el pasado, ¿no? De qué manera a veces estos procesos desentierran fantasmas que están ahí capturados y que de alguna manera, bueno, sí, vuelven a aparecer y vuelven a colapsar, ¿no? Al final lo fantasmal es algo que viene del pasado y que se presenta. Al final las ciudades son como palimpsestos, ¿no? Que van como un poco encadenando layers de historia, de información. Sí. Entonces, como un supuesto avance tecnológico, una supuesta, ¿no? Como ir hacia adelante siempre supone también un ir hacia atrás, un revisar. Desenterrar algo, ¿no? Sí, tal cual. También esta idea de que los futuros no están en el futuro, sino que están en los propios presentes, ¿no? O sea, son ahora, pero que son descartados, ¿no? Continuamente. O sea, como que no hay que irlo a buscar hacia adelante, sino en nuestro propio presente. A mí me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de poner
un poco las relaciones sociales en el centro, ¿no? De alguna forma imaginando cómo podría ser un ideal del entorno ecosistema social urbano. Y de alguna manera me ha llamado la atención también esto que has dicho, que son las ciudades de ahora las estamos creando a base de tecnificarlas, excluyentes per se. Y de alguna forma lo noto un poco con ciertas tecnologías, ciertas aplicaciones, por ejemplo, Google Maps, las rutas que propone, etcétera, etcétera. Ya sean aplicaciones o servicios de comida a domicilio, ya sean servicios de recomendación de restaurantes o algo parecido del entorno urbano. De alguna forma van siempre, bueno, obviamente controladas por entidades de inteligencia artificial como son los algoritmos, y de alguna forma excluyen o van a erosionar ciertos sitios que a lo mejor no van a aparecer nunca en esas búsquedas, en ese, de alguna forma, lo que está buscando el entorno social y la comunidad. ¿Cómo veis esto de la influencia de estas entidades externas en la erosión del tejido de las ciudades? Bueno, al final construyen nuevas topografías. Igual que una autopista eliminaba los puntos intermedios por los que se pasaba por una carretera, al tener unas aplicaciones que te generan la ruta más eficiente, la ruta más rápida, estás excluyendo, estás cambiando la topografía, la rugosidad de esas ciudades. Sí. Yo no creo que sean elementos externos, sino que son propios de esos deseos o esas aspiraciones en las que ponemos a la tecnología, ¿no? Sí. En plan, que me llegue esto lo más rápidamente posible, que me llegue para eso, que hay que hacer, pues, lo que sé, en sistemas streaming, pues hay que clonar los contenidos, ¿no? Según demanda, en centros de datos más cercanos, hay que generar toda una infraestructura que posibilite esa accesibilidad más rápida. Sí, yo creo que al final, bueno, en esto que te decía antes y tal, evidentemente la carga de información, estas inteligencias y tal, se las ponemos nosotros y somos nosotros, cuando parece que en verdad es una entidad superior que viene a dominarnos, pues nosotros vamos llenando de estos prejuicios y ya está muy hablado este tema. Hay un experimento que vi hace poco, que no me acuerdo si era una universidad en Italia o en dónde, pero que se plantea la topografía de ese espacio y no se hace ningún camino, no se hace ningún recorrido, simplemente se abre el sitio y se deja ir a los estudiantes, o no me acuerdo cuál es el sitio, y eso empieza a construir los caminos, y cuando ves la imagen te das cuenta que lo que se hubiese pensado a priori para eficientizar estos movimientos y hacer más ágiles y tal, no tienen nada que ver con el comportamiento natural del commuter, ¿no? del transeúnte de un sitio al otro. Luego hay algo también, y ya volviendo un poco a estas entidades que no son externas, que realmente las alimentamos nosotros con datos y luego responden a ciertas necesidades de alguna forma, y sin olvidarnos que estamos en el terreno de las ciudades y lo que ocurre en los entornos urbanos, ¿cómo deberían ser en un ideal estas inteligencias artificiales, esos algoritmos? ¿Qué actitud deberían tener, creéis, a nivel ideal para que las ciudades puedan progresar de una forma más de alguna forma coherente, digamos? Dale. ¿Qué actitud tienen que ser más rebeldes, tienen que ser más silenciosas, tienen que ser... ¿Qué actitud deben tener emocional, si me pones un poco? A mí me cuesta mucho pensar como en el bien de la ciudad, no sé cómo decirlo, en plan, no soy diseñador urbanístico, en plan, pero yo a una aplicación sí que quiero cierto grado de eficiencia, es decir, querría poder llegar a un sitio, pero a la vez también querría poder generar algo interesante con ello, es decir, sería un punto intermedio, no solo quiero hacer mi vida más fácil, sino que también la quiero hacer más interesante, ¿no? Y ese es el problema. A veces que muchas de estas aplicaciones o de qué manera estructuramos, bueno, la manera en que vivimos o nos organizamos, tiende al sistema plano en el que se pierden muchas cosas, ¿no? Entonces es como apropiarnos de eso para, sí, podemos usarlo de una manera eficiente, pero a la vez vamos a darle la vuelta y vamos a convertirlo en una aventura. ¿Cómo convertir estas herramientas en aventuras? Aventuras primero para nosotros y también, ¿por qué no?, para compartir con otros y yo creo que ahí se genera otro tipo de espacios diferentes al de simplemente llegar a un sitio. Sí, y esto en definitiva termina generando nuevos encuentros, nuevas relaciones. Hay una reflexión interesante que vi en una expo hace un tiempo que la hizo el Estudio de Arquitectura Mayo, que planteaba, cuáles son, y reflexionaba sobre el hogar, ¿no?, y sobre el IoT, pero decían, ¿cuáles son los límites de tu casa? ¿Dónde terminan las paredes o dónde se corta el wifi?
y decía, vale, los riders de aplicaciones de delivery, ¿son esos nuestros nuevos vecinos o cuáles son las nuevas relaciones que generan estos dispositivos, estas aplicaciones que vienen a aparentemente solucionar problemas o hacer la vida más fácil, ¿no? Oye, y ya que has tú, sacado lo de los metaversos, este hombre que ha comprado una parcela para vivir al lado de Snoop Dogg y construir de alguna forma en un metaverso que es Sandbox, ¿no? Con la entrada o este proceso de digitalización de las comunidades en universos que al final están diseñados por diseñadores, ¿vale? Y en los que nosotros vamos a tener una incidencia más o menos mínima o de alguna forma va a recaer en nosotros, en qué multiplicidad de identidades tenemos, cómo nos vestimos, qué zapatos nos vamos a poner, etcétera, qué cosméticos virtuales vamos a tener ahí dentro, ¿no? ¿Cómo veis? ¿Nos vamos a olvidar de querer mejorar las ciudades normales, las ciudades físicas, las que pisamos, en las que convivimos de alguna forma? ¿Creéis que con esta entrada de los metaversos va a haber como un cambio de paradigma mental en nuestras formas de pensar? No tengo la respuesta, pero si querés la respuesta que te puedo dar es, ayer le estaba contando lo de Snoop Dogg a mi padre, que vive en Argentina, tiene 65 años, y me hizo, ¿me puedes explicar esto del meta no sé qué? Y ya empieza a haber una distancia y una desconexión y de nuevo volvemos a la exclusión y a la segregación, en donde no te puedo responder esa pregunta, pero sí creo que la responsabilidad de los artistas, de los diseñadores, de los creativos y de los comunicadores no es tan mínima, sino que termina siendo central para decidir cuáles van a ser estos dispositivos, cómo van a ser estos metaversos, cómo se van a formar y generar como sitios de rebeldía dentro de la imposición de estos grandes metaversos, ¿no? Sí, yo no, bueno, no sé, a mí me parece interesante de qué manera se acaban trasladando como este mundo se acaban creando como una copia de él, ¿no? En estos espacios digitales. O sea, que hablamos como de espacios de pura posibilidad, ¿no? A través de la digitalización, pero al final acabamos tirando siempre de trasladar políticas y estructuras que están en esta especie de mundo analógico, aunque ya no podemos hablar de un mundo puramente analógico, sino que es mixto, pero que se acaban trasladando allí, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre hay algo de bueno, de fallo, ¿no? Como daría para mucho más, en plan. Pero bueno, ¿de qué manera puede afectar eso ¿no? ¿De qué manera eso puede retomar? Pues no lo sé, ¿no? O sea, yo creo que es cierto que se está complejizando a un nivel bastante loco. No tenemos la respuesta, Frankie. Sobre todo tú que eres diseñador Sí. y lo tuyo es lo visual, el poder que van a tener los diseñadores en esos entornos, de alguna forma, ¿no? De alguna forma nosotros, indirecta o directamente, tenemos algo de poder para, de alguna forma, deformar o de alguna forma alterar o de alguna forma mejorar las ciudades en las que convivimos, pero allí es mucho más limitado y va a tener un peso muy grande los diseñadores de esos espacios, ¿no? De alguna forma, que van a ser, no sé si considerarlos artistas, porque obviamente están creando universos, videojuegos, etcétera, etcétera. Sí, sí, bueno, sin duda, de nuevo, es una responsabilidad al final pensar en estos entornos, en estas ciudades. Yo creo que al final las ciudades y el entorno urbano se piensa desde la polis griega, o sea, siempre estuvo ese intento. Ahora con este quiebre desde hace 1 año y medio y los metaversos, yo creo que como estamos empezando, ahora mismo hay una responsabilidad enorme y que también la hay en el entorno físico de los diseñadores sobre cómo vamos a construir y cómo se pueden generar estos espacios o más democráticos o más artísticos o más exploratorios. Sin embargo, creo que como recién estamos empezando, todos en nuestro conjunto vamos a tener que empezar a decidir cómo tienen que ser estos sitios. ¿Qué opinión te merece, de alguna forma, que haya tanto responsabilidad de los diseñadores visuales en estas nuevas ciudades, en estos nuevos metaversos, en estos nuevos ecosistemas? ¿Qué haría Mario Santamaría en un metaverso como Sandbox o como Decentraland? ¿Qué haría? ¿Cuál sería tu actitud ahí dentro? Yo es que todavía no conozco exactamente las dinámicas en las que se está desarrollando esto. Creo que sí que hay como
bueno, cierto agotamiento de determinadas redes sociales y entonces hay como buscar nuevas formas de articular eso y creo que va por ahí la línea. Como que ya la gente se ha cansado de determinadas formas de interacción que ya hay y es buscar como una nueva capa donde, bueno, hay como la cuestión del avatar, de no sé qué, hay como, ¿no? Esta cosa de un mundo completo. Hay unas cualidades geográficas en eso que no hay en las redes sociales que teníamos. Yo no sé si son diseñadores, o sea, a mí me interesa más como las reglas del juego básicas, en plan, bajo qué parámetros se estructuran, ¿no? En plan, a nivel también de capital, ¿no? De qué manera el dinero juega en juego, de qué manera el código está abierto o no, de qué manera se puede operar y bueno, o sea, por ahora como espectador totalmente. Bueno, también la videoludificación, ¿no? De alguna forma de todos estos tipos de mecanismos. La gamificación también entra en juego en todos estos metaversos, ecosistemas digitales o como lo podamos llamar y de alguna forma eso ya está impactando en nosotros. Globo es gamificación, hay muchísimas aplicaciones que ya forman parte, están normalizadas en el territorio urbano, que ya son gamificadas. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener una excesiva videoludificación de nuestros mecanismos sociales, de cómo de alguna forma vamos a ser motivados para hacer ciertas cosas, vamos a ganar recompensas por hacer otras, etcétera, etcétera? ¿Cómo creéis que eso puede impactar en nuestras formas de relacionarnos en las ciudades? Yo insisto, yo creo que la videoludificación ya hace 20 años que está acá, que está en nuestras casas, que está en nuestros accionarios. Lo que tú dices, creo que ya las lógicas del videojuego trascendieron el videojuego per se o la idea de videojuego y ya es algo de todo el tiempo. Las aplicaciones de citas, las aplicaciones de video ya tienen lógicas detrás del videojuego. No creo, y lo mismo con el betaverso, no creo que en sí mismo se pueda pensar en eso como un fin y una cosa con consecuencias per se negativas. Creo que es un sitio de exploración súper amplio, en donde desde el arte, desde todas las disciplinas hay muchísimo por explorar y somos nosotros quien dominamos esas consecuencias que imaginamos al final. A mí sí que me resulta, bueno, tengo un problema ahí, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la extracción de datos, la extracción de capital, ¿no? Por ejemplo, un modelo de videojuego, algo así, era Duolingo, ¿no? Duolingo fue formado por la gente que hacía el doble captcha y la idea era poder traducir textos de forma gratuita a través de una plataforma para aprender idiomas. A través de esa plataforma, la gente da capital a esa empresa, ¿no? Si pensamos en las redes sociales, que es el modelo anterior, todo el modelo de negocio que tenían a través de datos privados, que es a través de los gustos, de las relaciones, ¿no? Eso es lo que ellos comercializaban. Y bueno, y esta especie de empresa de la gestión del porvenir, ¿no? Poder hacer estadísticas de gestión de porvenir, tanto de producto, de marca, de política. En un modelo de metaverso donde todavía se amplifica las relaciones con el territorio, con muchas otras cosas, ¿no? De qué manera van a operar ahí en un lugar por debajo, ¿no? Determinados motores que están extrayendo valor de ahí y que vamos a estar dando valor o trabajando para otros de manera inconsciente, ¿no? Yo siempre pensaba, joder, tantos proyectos urbanísticos, tanta leche, ¿sabes? Y está la gente aquí jugando al SimCity todo el día, ¿no? En plan, vamos a construir las ciudades a la vez que jugamos al SimCity. Lo que pasa es que hay gente que juega a hacer distopías. Este sería el problema. Pero de alguna manera siempre pienso, ¿no? en de qué manera, cuál va a ser el modelo de negocio de ahí vinculado a, joder, capital gratis, o sea, gente trabajando para ti gratis, o sea, sí. resolviendo problemas, gente resolviendo problemas. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial ¿no? Hay alguien dentro dándole la manivela. Sí, o sea, sí. todos los coches están, ¿no? Los dibujan primero, alguien mal pagado dibuja los contornos de los coches y luego la máquina sabe cómo es un coche. Entonces, bueno, ahí hay como muchas problemáticas para mí. Sí. Lo que creo es que también se tiende, bueno, un poco como a la demonización del videojuego per se, y al final no deja de ser un entorno en donde hacer, ¿no? Entonces, evidentemente existen todos estos layers por detrás y este como dark side de la industria alrededor del videojuego y que evidentemente extrae información, pero creo que también hay, si nos quedamos en ese sitio nos perdemos una oportunidad de exploración y de un futuro que viene y un futuro que está, digamos. Oye, y si tuvierais que, de alguna forma, imaginaros dentro de 5 o 10 años, a un corto medio plazo, y tuvierais que, de alguna forma, imaginar cuál sería vuestra experiencia en una ciudad
mucho más tecnológica probablemente, mucho más llena de aplicaciones, mucho más llenas de interacciones de este tipo, etcétera. ¿Cómo sería un día vuestro en esa ciudad con esa epidermis tecnológica tan presente y que de alguna forma o nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestras relaciones o en el ecosistema? ¿Cómo os imagináis eso? 5 a 10 años, más o menos. A mí me resulta súper difícil, no lo sé. Yo creo que a lo mejor en 5 o 10 años estoy igual. En plan... a mí me interesa de qué manera la memoria es tecnificada, ¿no? Y esto es una historia que no es nueva, sino que es tan antigua como la propia historia. O sea, la propia historia es la historia de la escritura y, por lo tanto, de la memoria tecnificada, aquello que queda inscrito y de alguna manera puede ser leído después o por otros agentes, ¿no? Y la digitalización es como una explosión de este tipo de registros y las inteligencias artificiales es una explosión de la manera de gestionar estos datos. Yo creo que se abren muchas posibilidades a la hora de investigar y trabajar sobre qué está pasando ahí y cosas que tienen que ver como, bueno, nuestro lugar en el mundo y de qué manera eso reapropiárnoslo y llevarlo a otro terreno, ¿no? O sea, a la vez que las corporaciones desarrollan esas tecnologías, también pues nosotros tenemos que ser capaces de estar ahí en ese nivel y podernos reapropiar de esos software, de esas herramientas para también ver de qué manera las integramos en nuestra vida, ¿no? No simplemente la manera en que te digan que la tienes que usar, ¿no? Esta herramienta, esto lo tienes que usar para llegar antes a los sitios y tú, no, voy a usar esto para justamente todo lo contrario, ¿no? O justamente para perderme con los colegas. Entonces, bueno. Sí, ¿Cómo te imaginas tú en un entorno ya sea digital, ya sea físico? Yo me voy al campo, tío. No, yo comparto un poco lo que dices tú. Creo que tiene que ver con bueno, y es un poco lo que intento hacer desde mi trabajo y lo que intentamos hacer con Domestic, de poder coger estas problemáticas y abrir espacios de diálogos generar preguntas para poder bueno, reflexionar sobre diferentes temáticas y que eso genere como el verdadero bottom-up, en donde la propia gente decida qué hacer con esas herramientas y hay mucho sitio para hacer eso, digo, desde el open source con herramientas. El asunto es cómo bajar esta tecnificación a alguien que no tiene por ahí la competencia para meterse hasta ahí arriba y cómo generar reflexiones desde abajo, ¿no? Y de alguna manera, a mí me gustaría que mencionarais proyectos o aplicaciones o de alguna forma alternativas que creáis que son, desde vuestro punto de vista, que son viables para mejorar este tipo de relación de las ciudades con la tecnología cada vez más presente. Proyectos, aplicaciones, cosas que habéis imaginado vosotros mismos que sean viables desde vuestro punto de vista para mejorar esos entornos urbanos o empeorarlos también, de alguna forma para impactar en ellos de alguna forma. Sí, mira, te voy a decir una cosa bastante peculiar. Hace poco apareció en un cementerio en Puerto Rico un QR en una lápida y que era un desarrollo, bueno, súper básico que habían hecho, en donde escaneabas el QR y entrabas con un poco a un espacio de esa persona o la vida de la persona y me parecía muy interesante y al final, bueno, también conectado con la ciudad y conectado con qué pasa con bueno, la muerte en el mundo digital o la muerte en las ciudades y pensaba, hostia, qué interesante sería una plataforma que en Occidente pueda cambiar la relación que tenemos incluso con la muerte y tal, y donde de pronto ese QR que se escanea te lleva a una plataforma con todo el historial digital, que ya todos los vamos a tener, de aquí a 10 años ya todos vamos a tener un historial digital, en donde puedas acceder ahí y cambia una lógica en relación a un tema que es un tabú, a priori es un poco tabú, y que es un tema que tiene mucha incidencia en lo urbano, ¿no? Porque es un tema que ocupa espacio, que contamina, etc. etc. Y, bueno, hay algo poético, ¿no? Es un poco decir o dar a entender también que en Internet, que con datos, nada muere realmente, ¿no? Nada acaba desapareciendo. Bueno, eso está por ver, ¿eh? Porque sí, a veces está por verse. A veces se quema un centro de datos, en plan, y estas cosas pasan. Y ahora que se van a empezar a multiplicar todavía mucho más, veremos más que se destruyen y habrá cosas que fallan por... Y luego esto de qué manera se relaciona también con procesos climáticos y con determinadas crisis
Bueno, yo para mí no es tanto la tecnología, sino el uso de esas tecnologías y, bueno, no sé, en plan, yo intento buscar formas muy sencillas con herramientas totalmente, bueno, fáciles de acceder, más o menos. Y no sé, me interesa esta cuestión de la deriva por la ciudad, ¿no? Yo recuerdo pequeñas tonterías o bromas que he hecho alguna vez con amigos y que al final las tengo como muy buen recuerdo, ¿no? En plan, por ejemplo, cuando buscas recuerdo en Valencia hicimos búsqueda en Google, ¿no? Lo típico de Google Maps para que te dé como de un bar y era, pues, bar, cervezas, La Pechina, el barrio, ¿no? Entonces te da todo un listado, ¿no? del motor de recomendación, ¿no? El primero, el segundo, el tercero. Y lo que hicimos fue ir a todos en orden, ¿no? O sea, fue ir al primero, al segundo, ¿no? Y de repente estábamos dando unas vueltas súper locas en el barrio y era como irse de cañas de la misma forma en que lo haría el algoritmo de Google. O sea, de alguna manera, como utilizar eso que en principio te está aplanando, ¿no? La realidad o está empobreciendo determinado tipo de experiencia, utilizarlo justamente como posibilidad, ¿no? Bueno, de alguna forma, no sé si hay algo que queráis poner en relevancia sobre esta temática, etcétera, porque ahora justo daremos al público a ver si quiere comentar algo que creáis que tiene relevancia comentar desde vuestro punto de vista profesional, etcétera, en cuanto al futuro de estos territorios que están en continua mutación, en continuo work in progress, precisamente por la dialéctica del progreso tecnológico que impacta en ellos. Bueno, algo así. Me siento un político ahora, como último minuto para cerrar. Bueno, ahora mismo mi exploración y nuestra exploración está puesto un poco en eso, ¿no? Como tender estos puentes a través de la reflexión, a través de la conversación, de generar espacios de diálogo, y creo que esa sigue siendo la manera. Al final un poco creo que la discusión en torno a las ciudades y desde estos layers que hacen aparecer, bueno, creo que al final sigue siendo un poco una discusión entre bueno, comunidad o individuo y que eso se traslada al entorno digital y tal. Creo que nuestra exploración ahora está en eso, en generar espacios de conversación, en poder mostrar información de una manera realmente humana y empática y tratando de agotar y evadir los canales de tralla de información, de infoxicación y eso. Sí, tampoco, no sé qué añadir, yo creo que está bien, en plan... sí, a mí lo que me interesa es la forma en que vivimos en la ciudad y la atravesamos, ¿no? Entonces intentar cambiar la mirada sobre determinados procesos, en plan, una cuestión más a lo mejor de formas de vida, ¿no? No sé si a alguien le apetece preguntar algo a Mario, a Pedro, sobre el tema de un territorio mutante, sobre todo centrado en las ciudades, etcétera, etcétera. Bueno. Voy a aprovechar para abrir un poco y haceros una pregunta. Bueno, creo que ninguno de los dos sois de Barcelona, realmente, ¿no? Y viajáis mucho y quería poneros en un aprieto preguntándoos esto, pero ¿cuál es vuestra opinión de Barcelona respecto a todos estos temas que habéis estado comentando? Y en concreto, bueno, estamos en el barrio del Poblenou, que es el barrio que es punta de lanza en cultura, en tecnología. Y si podéis comentar un poco los dos, ¿cuál es vuestra opinión en comparación con las cosas que veis habitualmente por el mundo? Bueno, yo soy de Buenos Aires, realmente las realidades latinoamericanas son hiper diferentes, creo que cada ciudad del mundo tiene sus propias problemáticas y que ese es el asunto, como entender y poder diagnosticar y pensar desde la problemática de una ciudad más allá de lo hi-fi que pueda hacer la tecnología. Creo que la tecnología es una herramienta y todo el tiempo, ¿no? Estoy haciendo como un poco esta comparación entre, hostia, Buenos Aires, hostia, Barcelona, qué pasa aquí, qué pasa allá. Yo creo que Barcelona es un sitio de interesante experimentación en relación al pensamiento de las próximas ciudades. Creo que tiene desde la topografía que lo limita las montañas, el mar, hasta el turismo, a la inmigración. Creo que hay un montón de inputs
y todo el desarrollo tecnológico que hay aquí, como el centro de Iberoamérica, me parece que es una ciudad sobre todo que permite mucho la experimentación en este sentido. Creo que desde la administración tienen cosas buenas, cosas malas, pero creo que en ese sentido es un sitio muy positivo. Sí, total. Yo vengo de una ciudad muy pequeña y en Barcelona es cierto que todo el tema de urbanismo, visualización de datos, ciudad, Smart City, ¿no? Forma parte de la agenda política y hay un interés y, bueno, y hay un contexto muy fuerte, ¿no? Desde universidad o desde las prácticas artísticas que está muy centrado en esto, ¿no? Entonces es interesante a nivel de debate, hay contexto. Oye, y tú, por ejemplo, Mario, que hablas mucho de, bueno, que obviamente Internet está muy presente en tu trabajo y en tus procesos y en tus medios, de alguna forma de expresarte. ¿Cómo crees que va a cambiar, y ya estoy un poco linkando con las charlas de después, de alguna forma, cómo crees que va a cambiar esto la web 3.0? Es decir, la incursión o la implementación de blockchain, que es otro tipo de estructura de datos, otro tipo de estructura de relacionar cosas, otro tipo de estructura que puede dar a assets digitales que normalmente está en nuestro ordenador una capacidad de propiedad, una capacidad de autoría, de autentificación. ¿Cómo crees que esto puede mejorar o empeorar esta temática que estamos hablando, o el tema de las ciudades, o a nivel social en Internet simplemente? Ya, bueno, yo parece que ¿no? Como soy de las prácticas artísticas, como tengo un problema siempre a la hora de hablar del futuro, ¿no? Eres Porque el yo me dedico a punky, prácticas tío. simbólicas, yo me dedico a prácticas simbólicas, o sea, al final hacemos pues, cosas ahí. Bueno, todo el sistema blockchain de alguna manera, ¿no? Añade una capa al sistema, bueno, de cómo se mueve la información o se almacena, que es ya un modelo bastante antiguo, ¿no? Y el modelo de bloques es como que abre muchas otras posibilidades, ¿no? A mí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de autoría o de trazabilidad y tal, bueno, me parece una pequeña parte de aquello que podría posibilitar modelos blockchain. Pero que, bueno, es cierto que ahora tiene un hype y que, bueno, es como que lo primero es atraer a la gente que tiene aspiraciones artísticas para luego poder, a partir de ahí, ¿no? O sea, casi hace como... Vamos a llamar primero a estos, ¿no? Igual que un barrio a veces para gentrificarse lo más rápido es traer a los artistas, pues también el blockchain, primero traer a los artistas, toda la gente, ¿no? Que este sueño de querer ser artista, todo el mundo que hace cosas, pues entonces a partir de ahí poder recalificar pues diferentes criptomonedas, diferentes modelos. Pero es cierto que es interesante a nivel de posibilidades, pero no me queda claro del todo también. Sobre todo, usando un poco, o parafraseando un proyecto del que tú has hablado, por ejemplo, cuando yo te mando una foto por WhatsApp, obviamente no te la estoy mandando a ti, la estoy mandando a un servidor, probablemente rebota en muchos más, etcétera, etcétera, y está en muchos más ordenadores de lo que yo me creo, de alguna forma, ¿no? Y blockchain, de alguna forma, va a, de alguna forma, cambiar eso, porque, obviamente, yo lo que te paso a ti va a estar simplemente en tu ordenador o en tu dispositivo o en tal. De alguna forma, no va a tener que pasar por servidores externos, de alguna forma la comunicación es como más directa, de alguna forma. Entonces nuestras relaciones van a poder ser más directas. Pero yo no lo tengo muy claro cómo funciona técnicamente esto, porque en principio los bloques cuando se van cerrando dentro de una cadena blockchain, el conjunto de bloques es almacenado por una comunidad de máquinas. Sí, claro, es una Por lo comunidad tanto, completa que tiene que validar. Un tercio de la red tiene que almacenar esos bloques para que esté disponible. Y tiene que validar todas las transferencias, etcétera. Yo recuerdo hace bastantes años, hace 8 años o así, estaba haciendo una investigación sobre información no financiera dentro de los bloques de Bitcoin. Encontré un paper que hablaba sobre que había pornografía infantil dentro de los bloques de Bitcoin. Y era alguien que está intentando sabotear la red, porque de alguna manera tener pornografía infantil es un delito. Lo que pasa es que es solo un delito si tú lo sabes. Y la idea era que un tercio de esa red, de todos los que tenían wallet y dejaban su máquina para almacenar, tenían pornografía infantil en su servidor. O sea que si antes, para mandar una foto, esa foto iba a pasar determinados centros de datos, ISPs, máquinas, ¿no? Ahora es como que la va a tener todo el mundo. ¿Sabes? Es como que es una especie de ultracomunismo. Todos vemos las mismas pelis, todos vemos las mismas series y encima todos tenemos las fotos de todo el mundo de WhatsApp en nuestro ordenador, ¿no? A ti, Pedro, ¿qué opinión te merece blockchain? ¿O crees que va a tener algún tipo de impacto en nuestras ciudades, obviamente en nuestras relaciones ya creo que lo está teniendo, ya se está empezando a ver cómo podría ser a nivel no solo financiero, sino de otro tipo, a través de otros assets como los NFTs, etcétera, etcétera? Pero ¿cómo crees que blockchain puede incidir en el territorio urbano, o si puede hacerlo o no?
Sí, bueno, yo ahora mismo soy como un amateur en la temática. Me voy enterando de estas noticias y me voy sorprendiendo y todo. Creo que evidentemente va a tener un impacto, evidentemente, bueno, suscribo un poco a lo que decías tú, ¿no? Como ahora mismo es una invitación y se generan modelos que parecen modelos de súper libres, súper democráticos, en donde todos vamos a tener las posibilidades para todo. También me interesaría pensar en cómo esto se va a conectar con el metaverso, en donde ya el metaverso per se es segregante. Entonces, bueno, sí, seguro que va a tener un impacto. No te puedo decir cuál. ¿Más preguntas? ¿Alguien que quiera tener interés de preguntar algo a Mario en concreto o a Pedro? Pues bueno, pues oye, muchísimas gracias. No sé si queréis decir algo como final, ahora sí, de punto de conclusión, un poco de los argumentos que hemos estado tratando. Y nada, agradeceros sobre todo haber estado aquí, Mario y Pedro. Vale, bueno, no, gracias a ustedes, gracias a ti, Frankie, y a ti, Mario. Sí, igual, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Fantástico.